A nombre del señor presidente del Colegio de Medicina Interna, el doctor Alejandro Barrat, doy a ustedes la más cordial bienvenida, tanto a nuestros asistentes, alumnos, como a nuestros profesores que tan amablemente han desviado su tiempo para cooperar con nosotros en la enseñanza médica continua del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Hoy iniciamos con uno de los temas más interesantes que se han presentado en nuestro país, la morbimortalidad expresada en esta patología que conocemos, que nos ha generado tantas angustias, motivo por el que no nos veamos frente a frente, persona a persona y en contacto directo, el COVID-19. Hoy contamos con el doctor Eduardo Márquez Rodríguez, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara y posgraduado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Secretaría de Salud de Jalisco. Él es especialista en endocrinología y ex investigador del Hospital Civil de Guadalajara, actual investigador en el Instituto Jalisciense de Metabolismo. Es director médico del Instituto Jalisciense de Metabolismo y expresidente de la Sociedad Jalisciense de Endocrinología. Es comisionado de enseñanza de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y tiene varias publicaciones. Doy la bienvenida al señor doctor don Eduardo Márquez Rodríguez y dejo los micrófonos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su participación. Después nos vilipendiaron. Fuimos homenajeados y también fuimos señalados. Sin embargo, al final del día, lo que hemos hecho es solamente ejercer nuestro oficio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según se conecten a esta sesión. Es un privilegio para mí estar compartiendo micrófonos, compartiendo esta conversación con ustedes, acompañado, cobijado por un grupo de enormes profesores, gracias al Colegio de Medicina Interna de Veracruz. Y efectivamente, como se mencionaba hace un momento, nos tocó vivir un hito histórico, el estar conviviendo con los espacios vitales, con un virus y modificar la historia de la humanidad a partir de la presencia y la convivencia con este mismo. Y si hay una convivencia que hemos aprendido que ha sido fundamental para entender este fenómeno, es la que tiene la diabetes y el SARS-CoV-2. La diabetes y la COVID han demostrado desde las primeras horas, de los primeros días de este fenómeno, ser compañeros, en este caso, para mal. Y hemos logrado nosotros, poco a poco, desentrañar el porqué de esta vinculación tan importante. Mi tarea es tratar de ver cuál ha sido la relación, la correlación que existe entre el control glucémico y la variante en la historia de la COVID en los pacientes que viven con diabetes e incluso en los pacientes que viven sin diabetes. Voy a platicarles un poco de la historia que hemos vivido en esta convivencia, la resalto, y me gustaría que viéramos cuál es la evidencia que tenemos hasta este momento a nivel global, pero también cuál ha sido la labor de México en la generación de esta evidencia, porque hay que contar también lo que los científicos mexicanos hacen. Esta es mi declaratoria de conflictos de interés, una charla que no tiene ningún correlato
con algún interés comercial. ¿Por qué estamos hablando de diabetes e infección por SARS-CoV-2? Todos lo saben, pero hay que recordar que la introducción del SARS-CoV-2 en el cuerpo humano está facilitada por los receptores de la ECA tipo 2, y los receptores de la ECA tipo 2 tienen un papel fundamental, un rol fundamental en el ejercicio de la inflamación crónica. La inflamación crónica está activada en este tipo de perfiles metabólicos cuando hay de lesión en la activación de la respuesta a los carbohidratos y resistencia a la insulina, y también en sujetos con daño endotelial previo, de tal suerte que cuando hay una inflamación crónica, estos receptores de la ECA2 están sobreexpresados. La facilidad para introducirse y después para replicarse es extraordinaria. El potencial mecanismo patogénico que hace que estos dos elementos se junten con tanta facilidad lo podemos ver aquí con imágenes de relámpagos. Podemos ver las vías en donde la diabetes o la disglucemia favorece la infección por el SARS-CoV-2. Las líneas de inflamación de las citoquinas, la vinculación con elementos como el ROS o la interleucina 6, la activación evidentemente del eje renina-angiotensina-aldosterona, la facilidad para activar el dímero D y el fibrinógeno, lo que todavía complica más la resistencia a la insulina, se aumenta la resistencia a la insulina, la capacidad para formar hiperglucemia, el daño endotelial, aumenta la viscosidad de la sangre, y esto evidentemente es el caldo de cultivo fundamental para expresar eventos cardiovasculares, tromboembólicos y la muerte. En esta revisión del IM de principios del mes hay una adecuación para decir no solamente por qué las personas que viven con diabetes se pueden enfermar, se pueden infectar y tener mayor riesgo, sino cuáles son los mecanismos de estos riesgos ya insertos para tener una progresión y un agravamiento de la COVID. Finalmente, la disregulación del metabolismo es un eje central, lo podrán ver ahí desde el inicio, a partir de la infección por el SARS-CoV-2. Y la glucotoxicidad, elemento fundamental para entender otras situaciones que hablaremos adelante, el daño endotelial y el estrés oxidativo son el tronco común que llevaría a formas graves en su riesgo e incluso a la muerte. Pero resalto esta nueva gráfica porque en ella se incorporan los conceptos de glucotoxicidad y daño endotelial, y esto va a hacer que se generen hipótesis o expliquen las hipótesis de fenómenos que hemos estado viendo y que no contemplamos al inicio de la epidemia. Como esto, es decir, este riesgo no se presenta en sujetos que ya tienen el diagnóstico de diabetes inserto, sino en aquellos sujetos que tienen los elementos para formar el fenómeno metabólico de la disglucemia. Quizás el perfil más completo de ello es el del obeso que tiene una disposición abdominal de la grasa, donde podemos ver cómo en el tejido adiposo visceral hay una sobreexpresión de los receptores del inhibidor de la ECA2, y que esto favorece, pueden ver en las gráficas de lado, la proliferación de receptores para que el virus pueda no solamente insertarse, ingresar al cuerpo, sino replicarse de manera muy rápida, muy violenta. Y esto podría explicar por qué uno de los comórbidos más comunes en los puntos finales no deseables de la infección
por SARS-CoV-2 es la obesidad, pero sobre todo la obesidad visceral. El día de hoy se publica un artículo en The Lancet, el día de hoy, en donde hay una evaluación de la respuesta a la inmunización por la vacuna de Pfizer en sujetos con obesidad abdominal. Y se observa cómo hay una disminución en la respuesta a la vacuna. Evidentemente sigue siendo muy eficaz, pero sí hay una disminución muy importante en la respuesta inmunológica en sujetos que tienen obesidad abdominal. Y este podría ser uno de los mecanismos hipotéticos que disminuyen esa capacidad de protección de la vacuna. Pero ya insertados en el tema, podemos ver cómo a nivel de tejido pancreático hay también una sensibilidad, un elemento, un mundo de susceptibilidad para la infección por la COVID. Pueden ver cómo la expresión de los inhibidores de la ECA se presenta no solamente en los ductos, sino también en el tejido acinar y en los capilares de las islas pancreáticas, pero también en células no de islote, involucrando al glucagón y a la somatostatina, además del polipéptido y algunos otros elementos no endocrinos que hacen muy susceptible al páncreas de la infección por SARS-CoV-2. En esta revisión se ve como una infección de moderada a severa por SARS-CoV-2 puede destruir la célula beta y esto generar una respuesta disminuida al metabolismo de los carbohidratos e incluso una inhibición, una respuesta total a la demanda de metabolización de glucosa. Situación que adelante veremos qué tanto impacto clínico está teniendo. Desde el punto de vista epidemiológico, veamos cuál es la relación entre control glucémico y puntos finales de la COVID-19. Este es un estudio por demás interesante, un estudio inglés, que registra todos los puntos finales de las personas que viven con diabetes en aquel país. Esta evaluación se llevó a cabo desde 2017 hasta el 2020 y podemos observar en la primera gráfica el comportamiento de muertes por diabetes antes de la pandemia, muertes de personas que vivían con diabetes y que no tuvieron este punto final por una infección por COVID y las muertes de personas que viven con diabetes relacionadas con COVID. Tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2 podemos observar cuál es el impacto en mortalidad que tiene la COVID en sujetos que viven con diabetes y por qué la alta preocupación de este grupo. Y también, se vale decir, porque tendríamos que luchar porque todas las personas que viven con diabetes tuvieran la terapia de prevención por antonomasia, que sería la vacuna, independientemente del grupo de edad. Podemos ver cómo sí, la diabetes es un fenómeno de muy alto riesgo para muerte, independientemente del grupo etario. Y en este mismo estudio se evalúa cuáles son los factores comórbidos, los factores de riesgo comórbidos que pudieran hacernos entender por qué estos desenlaces. Para diabetes tipo 1, pueden observar cómo la edad es fundamental. La hemoglobina glicada, perdón, el grupo étnico, la hemoglobina glicada, el factor de filtración glomerular toma un rol fundamental para entender los puntos finales y el riesgo de mortalidad en diabetes tipo 1. El índice de masa corporal tiene un peso, pero quizá no tan relevante como lo veremos ahora en diabetes tipo 2, en donde el sexo masculino es un factor de riesgo muy importante. La edad sigue siendo un elemento crucial para establecer riesgos.
el nivel de hemoglobina glicada también vean cómo es relevante. El factor de filtración glomerular sigue siendo importante. Los pacientes con filtrados glomerulares pobres tienen una posibilidad mayor de tener puntos finales no deseables en esta progresión. El índice de masa corporal, vean cómo también tiene un peso muy importante en el riesgo de mortalidad, sobre todo cuando el índice de masa corporal está en los extremos. Y los fenómenos cardiovasculares previos se toman también como puntos a revisar en pacientes que viven con diabetes y que tienen infección por la COVID-19. Quizás el estudio más importante para entender el fenómeno de diabetes y hospitalización es el estudio Coronado, un estudio francés realizado de manera muy creativa en un periodo muy temprano de la pandemia, un estudio multicéntrico en Francia, en donde se incluyen a pacientes con estas características, eh, en promedio 70 años, índice de masa corporal de 28, hemoglobinas glicadas de alrededor de 7.7 al ingreso, el 44% tenía antecedentes de daño microvascular, el 39% macro, el 56% utilizaban metformina y el 37% tenían terapia basada en insulina. El seguimiento desde la admisión hasta el día 28 tenía dos desenlaces para evaluar. Los pacientes que egresaban, el 50.2%, y los pacientes que morían, vean la tasa de letalidad extraordinariamente alta para esas fechas, el 20.6%. Ellos calificaron los factores independientes asociados a protección y los factores deleterios. Y pueden ver cómo las variables que protegían, que favorecían que el paciente egresara del laboratorio, son muy similares. Los pacientes que utilizaban metformina antes de ingresar al hospital y los pacientes que acudían temprano en cuanto se presentaban los síntomas a la atención hospitalaria. Mientras que la edad, la historia, antecedentes microvasculares, para salir la terapia anticoagulatoria, la disnea, las transaminasas, el conteo de blancos y la proteína C reactiva, conferían menor posibilidades de egresar. Y para la muerte, los mismos más la disminución de plaquetas aumentaban el riesgo de morir. Llama la atención aquí la metformina y el uso de insulina. Cada uno es un extremo para ser protector y el otro como un fenómeno deleterio. Hubo mucha discusión alrededor. En los primeros meses se asumía que la metformina podría ser un fármaco que protegiera contra formas graves de la COVID. Conforme fueron apareciendo las publicaciones de evidencia, se asume que más bien lo que ocurre es que los pacientes que utilizan metformina como base son pacientes menos complicados a la hora de llegar que los pacientes que ya tienen insulina de base o que requieren altas dosis de insulina en la hospitalización. Hablaría más bien de la dificultad para el control con estos dos elementos polares y no de un factor de protección o de aumento de riesgo. Pero bueno, es una variable a tomar siempre en cuenta. Pueden ver la carta de flujo del estudio Coronado, pero me interesa sobre todo en el otro extremo las características fenotípicas que tienen los pacientes en las gráficas A, C y E para favorecer o disminuir su riesgo de egreso y en la otra para mortalidad. El índice de masa corporal para cualquiera de las dos variables finales o puntos finales, metas, no tiene realmente mucha diferencia, pero sí tiene un peso importante. Mientras que pueden ver cómo la hemoglobina glicada realmente no importa mucho para los pacientes que egresan, lo que quiere decir que son pacientes que habitualmente están estables en cuanto al control metabólico, pero aquellos que tienen descontrol de hemoglobina glicada, vean cómo sí el riesgo de mortalidad aumenta. ¿Sí? Bien, bien importante. Sí tiene que ver con un perfil de control previo de la diabetes.
Y finalmente, el nivel de glucosa de ayuno tiene el mismo comportamiento. Si bien sí hay un impacto para valorar riesgo de egreso o facilidad de egreso, en cuanto a mortalidad, el impacto es muy, muy evidente. Y otro elemento que seguramente todos ustedes han observado, habla de la capacidad de egresar o la capacidad disminuida de sobrevivencia conforme pasan los días de hospitalización en pacientes que viven con diabetes. El estudio Coronado mostró lo mismo que hemos visto todos. Entre más días está en el hospital, la posibilidad de muerte aumenta. Esto creo que en todos los elementos comórbidos y en nuestra práctica clínica lo hemos visto de manera cotidiana. Aquí, separado del mismo estudio Coronado, podemos ver cuáles son los elementos predictores de muerte o de egreso de manera sucinta y son los que, bueno, ya hemos platicado atrás. Un estudio fundamental para todos los que tenemos que llevar a pacientes que viven con diabetes a hospital y a unidades de cuidados intensivos y saber con qué intencionalidad vamos a ejercer el tratamiento y cuáles serían los factores a observar de riesgo para mejorar las condiciones de estos pacientes con alta labilidad. Me interesa mucho que veamos y analicemos cuál es el rol que ha tenido la comunidad científica mexicana con respecto al abordaje de la diabetes tipo 2. Por allá de abril, mayo del año pasado, hicimos, junto con un grupo de grandes maestros de la endocrinología, la guía de recomendaciones para el tratamiento de los pacientes que viven con diabetes tipo 2 ante la infección por la COVID. Después de algunos meses, la Organización Mundial de Salud mostró la diferencia de subirlos, estas recomendaciones, e incorporarlos a las recomendaciones globales para la atención de diabetes. En esta publicación, ¿qué hacíamos? Bueno, de acuerdo con la evidencia, que era muy delgada en aquel momento, aplicamos recomendaciones para metas de control, manejo farmacológico, los pacientes que deberían hospitalizarse y cuál sería alguno de los elementos fundamentales para cuidar en la hospitalización. El monitoreo de glucosa capilar, que en aquel entonces mencionábamos que era fundamental cuando no había otro tipo de recursos, pero recomendábamos de manera muy intencional, que los pacientes que viven con diabetes se utilizara el monitoreo continuo de glucosa, dada la impredecibilidad que tenía el comportamiento de glucosa ante la infección por este coronavirus, sobre todo en las primeras horas. Y recomendábamos que las metas de control que anotábamos en las primeras líneas deberían de buscarse desde las primeras horas de la hospitalización, en este caso. Puntualizábamos, por ejemplo, el efecto de la metformina como elemento fundamental antes de la hospitalización. Después, unas semanas después, junto con los colegios y las ciudades de cardiología, hicimos unas recomendaciones para pacientes que tenían ya factores de riesgo cardiovasculares y de eventos previos, ¿sí? O una calificación de riesgo alto para fenómenos cardiovasculares e isquémicos y diabetes de todas sus características. Justo publicamos esto categorizando a este tipo de perfiles de pacientes como sujetos de alta labilidad y de alto riesgo de muerte, como se presentaba después en la publicación del estudio Coronado, en donde veíamos que los antecedentes cardiovasculares eran elementos fundamentales, características fundamentales de los pacientes que tenían alto riesgo de mortalidad. No teníamos para aquel entonces el estudio Coronados y su data, pero de acuerdo a la evidencia que recolectamos en ese momento, concluíamos cosas muy similares a las que el estudio Coronado había concluido hace algunas semanas. Y además, dábamos recomendaciones sobre el tipo de manejo que se debía utilizar, por ejemplo, el manejo antitrombótico, antiinflamatorio, el manejo de esteroides,
en pacientes que viven con diabetes y en qué momento aplicarlos por su extremada delicadeza para controlarlos en pacientes con alta labilidad de glucosa. Es decir, algunos meses antes en México se estaban sugiriendo conductas que después fueron parte cotidiana de los protocolos de atención en el mundo. La asociación entre el control de glucosa y los puntos finales de pacientes de la COVID en sujetos que ya vivían con diabetes se estudió, y en esta publicación de junio del año pasado de un universo bien importante de 9.663 pacientes, todos situados en una provincia de China, podemos ver cuáles son las conclusiones del riesgo de mortalidad y el control metabólico. En las gráficas podemos ver el nivel de glucosa sanguíneo, los linfocitos y los neutrófilos en su riesgo vinculado con muerte, el riesgo relativo por interleucina 6, el riesgo relativo por proteína C reactiva y el riesgo relativo por LDH. Con mucho, pueden ver aquí cómo no hay entrecruzamiento. El riesgo de muerte en pacientes pobremente controlados y su vinculación con las otras variables es extraordinariamente alto, concluyendo que el pronóstico de muerte en pacientes pobremente controlados está totalmente distanciado de los pacientes bien controlados. Una P pueden ver con su significancia extraordinaria. Y este riesgo va aumentando conforme pasan los días. En quizá uno de los abstractos gráficos más ingeniosos, pero más contundentes que hemos visto durante la pandemia, concluye este grupo que la supervivencia que se gesta en pacientes con un buen control metabólico en el hospital ante la COVID es del 98.9%. Sin embargo, cuando el paciente no alcanza el control metabólico mínimo, la capacidad que tiene de sobrevivencia es menor al 89%, es decir, muere el 11% de pacientes cuando el control no se alcanza. Quizás este sea el gráfico más contundente con respecto a la temática de la charla. El control metabólico y la sobrevivencia, creo que no se puede explicar de manera más clara. Pero ¿qué ocurre cuando este fenómeno se presenta en la sala de cuidados intensivos? Pues prácticamente el mismo comportamiento. Hay un riesgo de mayor días de hospitalización en unidad de cuidados intensivos, un mayor riesgo de ventilación mecánica y un mayor riesgo de muerte. El control estricto es fundamental para alcanzar la sobrevivencia cuando se conjunta diabetes, mal control y unidad de cuidados intensivos. Pero no todos son malas noticias. Esta es una sorpresa. Este estudio italiano publicado hace apenas unas semanas en pacientes que viven con diabetes y que utilizan monitoreo continuo de glucosa, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que tengan terapia con basal bolos o bomba de infusión de insulina. Contrario a lo que pensábamos, los pacientes que tienen sensor continuo de glucosa durante el confinamiento no alteran su control metabólico. Incluso, y podemos ver aquí en diabetes tipo 1, lo mejoran. Esto nos ha demostrado cómo pacientes que tienen una estructura de tratamiento y de autoevaluación, de autogestión, durante periodos tan críticos como el confinamiento, pueden mantener su control e incluso mejorarlo cuando las condiciones se adaptan para ello. Lo que nos demuestra que la educación en diabetes es fundamental y la estructura del autoanálisis es fundamental y da muy buenos frutos.
En estas dos gráficas comparamos diabetes tipo 1 con diabetes tipo 2 y los niveles de hemoglobina glicada previos al confinamiento y después del confinamiento. Insisto, en diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 pueden ver cómo mejora y en diabetes tipo 2 prácticamente no se mueve. Pero si algo aprendimos de esta nueva visión del mundo fue que podemos ejercer la telemedicina de manera muy efectiva y cómo el monitoreo continuo de glucosa confiere una visión distinta a la evaluación tradicional que la diabetes tiene. En esta gráfica podemos ver con la incorporación de la nueva métrica estándar de oro para el control de la diabetes, que no suple a la hemoglobina glicada, sino que se suma a la hemoglobina glicada para la evaluación, control, pronóstico de la diabetes, bueno, incluyendo el tiempo en rango en esta revisión, podemos concluir que, vean, el tiempo en rango no se modifica en el grupo total de pacientes que viven con diabetes tipo 1 e incluso mejora. Esta es una de las argumentaciones más sólidas para tratar de promover al monitoreo continuo como una herramienta fundamental para el control de la diabetes, sobre todo en sujetos que viven con diabetes tipo 1, pero también extrapolarla a sujetos que viven con diabetes tipo 2. De hecho, en la última reunión de la Asociación Americana de Diabetes, se establece como un enunciado fundamental que hoy el estándar de oro para el control de la diabetes tipo 1, sobre todo en adultos, es el monitoreo continuo de glucosa. El monitoreo continuo de glucosa ya es una parte inherente al tratamiento de la diabetes tipo 1 de manera contundente. A este posicionamiento, la Asociación de Estudios, la Asociación Europea de Estudios para la Diabetes se suma también y hoy de forma global se puede definir este enunciado. Monitoreo continuo de glucosa, indispensable para el tratamiento de diabetes tipo 1. En este mismo estudio pueden ver cómo al sumar otros elementos que reporta el monitoreo continuo de glucosa como el tiempo debajo del rango, los eventos hipoglucémicos, el tiempo arriba del rango, el cambio de glucosa a hipoglucemia, no se ven alterados e incluso algunos mejoran durante el periodo de confinamiento. De tal suerte que este grupo italiano concluye hace algunas semanas que el control metabólico con todas las variables incluidas no se altera cuando se utiliza un monitoreo continuo de glucosa, incluso en periodos tan cruentos como el confinamiento, independientemente del tratamiento que se lleve a cabo. Decíamos que hoy seguramente todos lo utilizan, lo estamos ejerciendo en este momento. La telecomunicación es fundamental para el manejo de la diabetes. Y también el año pasado, por ahí de mayo, abril, publicamos en la Revista Mexicana de Nutrición y Endocrinología las características básicas que se deberían de tener para poder, desde nuestro punto de vista, para tener un ejercicio de telemedicina en diabetes eficaz, seguro y de fácil comunicación. En ellos establecíamos, bueno, características de la comunicación por Internet, los elementos que debería de tener un paciente para que la comunicación fuera directa y los elementos que debía tener el médico tratante desde su computadora. Sugeríamos algunos métodos para poder registrar los avances y algunos métodos de comunicación. Pero lo que sosteníamos era que el monitoreo, ya sea continuo o a través de la glucometría, pero estructurado, el establecer cuáles eran las medidas que el paciente tendría que utilizar en condiciones de alteración del control de la glucosa, incluso antes de comunicarse con el médico, cuáles eran las variables para tomar decisiones y cuáles eran los elementos para facilitar la comunicación,
se establecían en este documento de mayo de 2020. Y quizás uno de los expertos más importantes de la diabetes en este tiempo, el doctor Stefano del Prato y su equipo, acaban de publicar también hace algunas semanas de forma concisa lo que acabamos de platicar o lo que publicamos el año pasado, más algunos elementos arrojados de la evidencia que hemos recolectado en el mundo a través de la experiencia con diabetes y la COVID. Los puntos son prácticamente los mismos que se han mencionado anteriormente, pero el doctor del Prato incluye esta gráfica que creo que es bien importante, es muy práctica y totalmente atendible para ejercer una categorización de riesgos a través del ejercicio de la telemedicina, basados en factores de riesgos altos, medios y bajos, el nivel de hemoglobina glicada en el escenario de infección, en el escenario de hospitalización, en cuidados críticos y el riesgo de elementos que pudieran favorecer puntos finales no deseables. Y a través de esta categorización sugiere la intervención, ya sea por telemedicina, la visita necesaria al consultorio, la visita al hospital y a la unidad de cuidados intensivos. Esta categorización de riesgo permite que incluso a la distancia no corramos la posibilidad de caer en una infraestimación o una sobreestimación de la calificación del paciente que estamos viendo a la distancia, y hace que tengamos un soporte más acolchonado, un soporte más sólido a la hora de tomar decisiones a la distancia. Este estudio está publicado en Diabetes Stern de la última edición, la de septiembre todavía no aparece, es la edición de agosto, y yo sugiero que todos le den una leída. Por aras de tiempo no podemos mencionar todos los puntos que el doctor del Prato establece para el ejercicio de la telemedicina en diabetes tipo 2, porque incluso después del reclutamiento, ahora que estamos viviendo un restablecimiento de una normalidad nueva, la telemedicina es una herramienta que seguramente llegó para quedarse. Y el monitoreo continuo también llegó para quedarse, sobre todo en estas situaciones, en estos escenarios, como la infección por la COVID-19. Aquí, este estudio de Sen y Chang muestra cómo la variabilidad glucémica medida por monitoreo continuo en sujetos que tienen una alteración previa a la diabetes y en sujetos sanos completamente se ve totalmente afectada. Pueden observar cómo en sujetos con prediabetes las excursiones de glucosa durante el día son muy importantes, ¿sí? En niveles cercanos a los que tendría una persona que vive con diabetes, y como incluso en sujetos sanos las excursiones llegan a alterarse. Así de violento es el comportamiento de este coronavirus en el metabolismo de la glucosa. Esta gráfica, sumada a los antecedentes que veíamos de los estudios de expresión molecular, en donde la infección por SARS-CoV-2 puede disminuir el pool de células beta, pudiera explicar lo que hoy estamos viendo, que es la aparición de casos nuevos de diabetes a partir de la infección por COVID-19. Casos que no son diabetes tipo 1, que no son diabetes tipo 2, sino que son diabetes por COVID. El registro de diabetes por COVID está en curso, incluso ustedes pueden incorporar casos si los han observado. Este registro está en la página de la Organización Mundial de la Salud. Es un registro de esfuerzo italiano, pero que cada vez se está haciendo más robusto, y seguramente ustedes saben o han tenido pacientes que debutaron con diabetes a partir de la infección por SARS-CoV-2. Con esta evidencia, la Organización Mundial de la Salud ejerció una escala para intervención en diabetes
y los doctores Lim y Gnou publican este flujograma en donde, de acuerdo a el nivel de riesgo o de categorización de la evolución de la infección, se pueden utilizar de manera segura, de manera cautelosa, o no se deben de utilizar fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Pueden ver cómo en un entorno donde hay alto riesgo de infectarse por este coronavirus, se pueden usar prácticamente todos los medicamentos, incluyendo sulfonilureas y agentes SGLT2, con precaución, pero como cuando ya aparece la enfermedad, se tienen que utilizar con mayor cautela tiazolidinedionas, agentes de SGLT2, sulfonilureas y alfa-glucosidasas, y como cuando el paciente ingresa al hospital, ¿sí? Hay fármacos que ya no se deben de utilizar, como glitazonas y SGLT2, y en pacientes con infecciones severas, el curso del manejo está centrado en insulina e inhibidores de la DPP4, mientras que estos pues, se utilizarían en situaciones muy específicas y de manera definitiva. Sulfonilureas, glitazonas y glucosúricos están total y absolutamente descartados. Y es que también esta publicación reciente de Cell muestra cómo el pronóstico disminuye cuando los requerimientos de atención caen en dosis altas de insulina, y cómo el pronóstico es mucho mejor cuando los pacientes utilizan medicaciones de menos potencia y de más seguridad. Esto nos habla y cierra el círculo aquel que veíamos en las gráficas iniciales, en donde se atribuía poderes preventivos a algunos fármacos como metformina, y después incluyeron los inhibidores de PP4, y cómo se le atribuían a la insulina efectos deleterios. Y no es tal, sino es la evolución de la progresión en el control de la diabetes es lo que le confiere el riesgo, la protección, no necesariamente el fármaco de intervención. ¿Cuáles serían las perspectivas que tenemos el día de hoy con respecto a la diabetes? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues aprendimos que los pacientes con diabetes tipo 2 son sujetos de alto riesgo, los pacientes con diabetes tipo 1 son sujetos de alto riesgo, que todos ellos deberían estar en la primera línea de protección para la prevención primaria, es la vacuna, que cuando aparece la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad por la COVID-19, se aumenta el riesgo de todos los puntos finales de eventos deleterios y la mortalidad, y que el manejo debe de buscar el control óptimo de la glucosa basados en 3 ejes de atención: la elección del agente antidiabético adecuado al perfil del paciente, el monitoreo continuo de glucosa. Vean cómo hoy ya está dentro del eje estructural del manejo de la diabetes, y la telemedicina. Estos serían los elementos fundamentales para la visión a futuro de los pacientes que tienen la COVID. De tal suerte que si ustedes tienen estas herramientas para utilizar, pues hay que utilizarlas de manera segura y contundente, sin ninguna duda. Y cuando, bueno, no se tienen estos elementos, habría que adecuarlos buscando este estándar de oro. Cierro, como empecé la charla, diciendo que tenemos que ponderar cuáles son los alcances que tiene la ciencia mexicana en este ejercicio pandémico. Esto es el estándar publicado el mes pasado en la revista de Metabolismo. Las claves hoy para diabetes mellitus y la infección por la COVID las tenemos aquí: aislamiento social, lavado de manos, control metabólico, monitoreo, comunicación, atención oportuna y adecuada, telemedicina. Estas son las claves que se publicaron por el grupo de expertos mexicanos en mayo del año pasado, y que concuerdan totalmente
con las que acabamos de observar hace unas semanas publicadas en la revista de Metabolism. De tal suerte que yo creo que después de hacer un recuento total de esta tarea que hemos ejercido los médicos, sobre todo los médicos mexicanos, podemos decir que a pesar de que hoy se nos señala, a pesar de que dejamos de ser héroes para de repente ser vilipendiados o que se asume que gran parte de los números catastróficos que tenemos se deben de atribuir al ejercicio de nuestro oficio, pues la evidencia demuestra que la medicina mexicana, la ciencia mexicana está a la par y en tiempos paralelos de la ciencia global. Muchas gracias por la atención y estoy a sus órdenes para cualquier comentario y cuestionamiento. Muchas gracias, señor doctor. Le agradecemos infinitamente su excelente participación, su excelente charla. Y bueno, la falta de control de diabetes, la falta del control del paciente diabético, como usted lo menciona, eleva el riesgo de padecer complicaciones propias en esta enfermedad y de esta enfermedad. Vivir con diabetes, compañeros, además de tener patologías cardíacas que van muy de la mano con la misma diabetes, podría incrementar las posibilidades de enfermarse gravemente con esta patología, con esta enfermedad que hoy día nos ha afectado prácticamente a toda la población mundial. Invito a los asistentes a que si tienen alguna pregunta, la hagan al chat y estará seguramente el doctor dispuesto a contestarles. Bueno, parece que no hay preguntas. Doctor, infinitamente agradecidos. El Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz le agradece su participación con esta brillantísima exposición. Perdón, Muchas doctor gracias. Salas, hay una pregunta del doctor Néstor Morales Argüelles. Adelante. Dice, los pacientes diabéticos e hipertensos controlados con IECA que tienen una peor evolución, es lo que puso. Sí, esa es una extraordinaria pregunta. Las recomendaciones son, sobre todo, que los pacientes que estaban en un proceso terapéutico manejado solamente con dieta y ejercicio, al momento de estar en una exposición de alta vulnerabilidad para la infección, es decir, en zonas de alto riesgo de contagio, deberían de iniciar con terapia farmacológica. De hecho, en los estándares de manejo, el espacio para tratar a los pacientes solo con dieta y ejercicio es muy, muy reducido actualmente. Los beneficios de la intervención farmacológica, incluso en pacientes con requerimientos pequeños, son extraordinariamente amplios. Recordar también, y lo acabamos de demostrar, que en pacientes que viven con diabetes, los elementos de valoración dejaron de ser ya solamente hemoglobina glicada y glucosas de ayuno. Hay que valorar en esos pacientes las variaciones, la variabilidad glucémica, el tiempo que permanecen en control. Y a través de la evidencia se ha demostrado que la mayor parte de estos pacientes que están tratados con solo dieta y ejercicio no alcanzan ya todos los estándares de control cuando se incluyen variabilidad y tiempo en rango. Pero también observamos en una gráfica previa como incluso en pacientes sin diabetes, la infección por SARS-CoV-2 disminuye el control de manera muy abrupta. De tal suerte que si hay sujetos, incluso previo a la infección, pero en etapas de alta susceptibilidad a la misma o en zonas de alto riesgo de contagio, se inicia terapia farmacológica y un monitoreo más estrecho. Muy bien. Doctor Alejandro, ¿algún otro comentario? Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor. Un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros. Como bien mencionaba el doctor Salas, el Colegio de Medicina Interna está complacido con su presencia. La verdad es que es una plática muy interesante hoy en día con esta pandemia que estamos sufriendo.
pues hemos tenido que adaptarnos también al tratamiento de muchos de nuestros pacientes, ¿no? Y me parece que aunque muchos de nosotros nos hemos rehusado al hecho de ver el paciente a distancia, porque como clínicos necesitamos tocar, escuchar, oler y demás, la verdad es que ha sido una herramienta bastante útil y que nos permite, además, sobre todo como comentaba en pacientes con insulinización, mantener un control más estricto y el paciente además se siente como más apapachado, ¿no? Como que sabe que tiene su médico en la palma de su mano. Entonces esto genera también un empoderamiento de los pacientes para generar un mejor control. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias, un honor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Bueno, pues vamos a tener unos minutos para que en punto de las 10 de la mañana tengamos otro tema sumamente interesante. Muchas gracias. Gracias.